Vamos a reflexionar la palabra de Dios. Aleluya. Y hoy será muy fácil de entender. Amén. Pero muy sencillo. Aleluya, porque con 2 medidas de sal y una de azúcar se hace algo muy especial. También la fórmula H2O, para todos nos es conocida. 300 hectáreas corresponde a cuántos metros, ¿verdad? La anchura, la profundidad y la longitud, eso es sencillo para todos nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Si mezclamos los colores primarios, negro y azul, o sea, sale un color perfecto, ¿sí? O sea, ¿ves? Hoy será sencillo entender. Amén. Aleluya. Es así nuestras vidas muchas veces cuando escuchamos la palabra de Dios. ¿Y por qué no la entendemos? ¿Por qué esto no cala dentro de nuestros corazones? ¿Por qué no podemos asimilarla aquí en nuestras mentes? Pero antes, como todos sabemos, hoy es un día más que especial, porque vamos a recordar el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que para nosotros es un marco de victoria. ¿Por qué? Porque hubo un antes y un después. Amén. Antes de la muerte, antes del sacrificio, antes de la resurrección, había una condición para toda la humanidad. Y recordar este sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, no se trata de simplemente un mero servicio dominical, sino que es poder ver la acción de Dios, aleluya, desatando su ira sobre el pecado y por causa del pecado, y cargando sobre él, sobre Cristo, toda nuestra culpa, todos nuestros errores. Es imposible no emocionarse. Es imposible no sentir en el alma el peso del tamaño sacrificio, pero aún así, para muchos es como hablar lo que he hecho al principio, ¿no? Como que es que no entiendo nada. No entiendo la profundidad, la altura, la anchura, o sea, la longitud de este sacrificio. No puedo entender por qué tanta emoción cuando se habla de la Santa Cena. Y es por eso que el Señor hoy nos quiere llevar a un lugar que sin duda alguna todos diríamos a unísono, a una sola voz, como un coro, diríamos: mira, aquí no hay nada que hacer. Aquí, o sea, damos media vuelta y vamos a un lugar donde se puede hacer algo más, porque aquí, o sea, es que no hay nada que hacer aquí. Y el Señor quiere trasladarnos a este lugar de donde solo de verlo entenderemos qué significa. Pero además de llevarnos a este lugar, Él no quiere que solamente estemos como meros espectadores o quizás como jueces de la visión que vamos a tener en el día de hoy. Prepara tu corazón, prepara tu mente para que puedas procesarlo tanto aquí y después guardarlo aquí, y el siguiente paso, que es ponerlo por obra, por práctica. Aleluya. El propósito es llevarnos a una reflexión profunda y personal. Porque ¿quién conoce mejor el corazón del hombre sino Dios y nosotros mismos, verdad? O sea, quizás yo sepa de ti una situación en concreto, tú sepas de mí una realidad en concreto, pero lo más profundo, lo más escondido, lo más personal, solo Dios conoce. Amén. Y su palabra
es el arma perfecta que penetra ¿hasta dónde? Hasta partir el alma y las coyunturas, los tuétanos, y discernir todo lo que hay dentro de nosotros. Amén. Pero antes de entrar en este lugar, antes de que el Señor nos lleve a este lugar, es necesario entender un principio que está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Verdad? Ese es un principio bíblico de la aceptación. O sea, cuando se escucha el timbre de nuestras casas o nos llama a la puerta y miramos por el ojo mágico, identificamos que es el cobrador del frac. Dice: a este no le abro la puerta, ¿verdad? O no conocemos el que vemos por el agujerito o no reconocemos la voz, o sea, no le abrimos la puerta, ¿verdad? Pero para que esta persona transmita el mensaje que trajo, o nos dé o nos entregue lo que tiene en sus manos, el mensajero o quien sea, es necesario que abramos la puerta y permitamos que entre. Es lo que Cristo está diciendo en primer lugar. Yo quiero llevarte a un lugar, yo quiero que veas algo que quiero mostrar, enseñarte en esta mañana, pero lo primero es que tú tienes que abrir tu corazón. Amén. Que estés dispuesto a aprender y entender lo que te voy a enseñar. Pero aún así queda la primera pregunta: ¿cómo es posible que no se entiende? ¿Cómo es posible que uno no pueda procesar lo que se está hablando? ¿Cómo es posible que muchas veces, o sea, ya se habló de este tema de derecha a izquierda, de arriba a abajo, y esto no se profundiza en el corazón? Ahora vamos a entender por qué. Aleluya. Y en este lugar, el Señor hace una pregunta para el profeta y este le contesta: tú lo sabes. Aleluya. ¿Por qué tú lo sabes? Porque yo soy humano y yo veo que no hay nada que hacer en este lugar. Solo dar media vuelta e irnos a casa. Pero si tú me estás preguntando, yo te digo: Señor, tú lo sabes. Aleluya. Cuando Jesús habla con los leprosos, los seres humanos de aquella época dirían: es que no hay nada que hacer aquí. Pero tú lo sabes, Señor, ¿qué podrás hacer con esos hombres? Y ellos fueron sanados. Cuando se encontraba con los ciegos, humanamente, ¿qué se hacía? Lo que decía la ley: tratarlos como unos mendigos y punto. Darles un dinerito y punto. Pero si tú estás diciendo, estás acercándote, hay algo aquí más, hay algo más aquí, entonces, Señor, tú lo sabes, qué es lo que va a pasar. Aleluya. Y hasta cuando tú dices: quitad la piedra, abrí esta sepultura, o sea, ¿qué haremos? Pero si tú dices: Señor, nosotros te obedeceremos, quitaremos la piedra y tú sabrás qué vas a hacer. Y suena la voz desde este lado de la tumba y dice: Lázaro, sal para afuera. Aleluya. Entonces, en esta palabra, aleluya, que el Señor y en este lugar donde el Señor nos quiere llevar, es un lugar seguro, seguro, que significa que no hay ninguna esperanza. Vamos a leer Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 14. Ezequiel capítulo 37 del 1 al 14 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio
de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué dirías tú si alguien te enseñara un esqueleto y te preguntara: ¿vivirán estos huesos? Aleluya. Ezequiel muy sabiamente dijo: y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Tú has hecho la pregunta, entonces seguramente tú tienes la respuesta. Amén. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar en espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Esa era la palabra. Aleluya. ¿Y qué haríamos nosotros? ¿Qué harías tú? Dile a estos huesos que estaban secos, ¿en qué? En gran manera. Y Dios no le da la respuesta, aleluya, inmediata. Solo dice: profetiza. Profetiza esto, esto y esto. Y el hombre, versículo 7, el profeta Ezequiel dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. ¿Estás visualizando la escena? Los que son médicos entenderían mejor, ¿verdad? O sea, esto, los músculos, los tendones, tal, ¿no? Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos y vivirán. Y este hombre profetiza y dice: profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Aleluya. ¿Y qué podemos entender y aprender a través de esta lectura?
Hay unos puntos importantes, en primer lugar, sobre esta visión que Dios quiere ministrar a nuestros corazones en el día de hoy. Simbólicamente deja a los huesos a la vista, se nos dice que ni siquiera hubo el honor de un entierro digno, ¿verdad? Como era de costumbre en aquella época para los de Israel. Hasta Jezabel. ¿Quién fue Jezabel? Una reina muy mala, pero como era reina, hasta ella fue tenida en cuenta, aunque no encontraron ni rastro de ella, pero fue tenida en cuenta. Este valle también simboliza la nación de Israel, y los huesos secos son los cuerpos ya sin vida del pueblo de Dios. También Israel se encontraba muerta espiritualmente, y el detalle de muy seco quiere decir que hacía mucho que se encontraba en aquella situación. Y directamente el Señor está hablando sobre la situación actual de ellos. Aleluya. Y hay una pregunta. Por supuesto, la palabra de Dios se renueva cada mañana, ¿verdad? De la misma manera que ella cortaba hace 3, 4 mil años, 2000 años, 1000 años, ella tiene la misma, no pierde el filo. Siempre está muy afilada. ¿Podemos vernos en esa situación como lo estuvo Israel? Si nos fijamos bien en las Escrituras, lograremos ver que aunque la palabra está direccionada a otros individuos, nosotros también podemos aplicar el sentido de dicha palabra ¿para quién? Para nosotros. Y lo que simboliza la Santa Cena es el acto que nos dio una nueva vida por medio de Cristo. Pero vamos a ver también algunos versículos ahora que lo demuestra gradualmente el proceso que todos nosotros tenemos que pasar, y luego vamos a entender por qué muchas veces no se entiende lo que dice el Señor. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Los versículos del 5 al 6 dice: aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. La visión de Ezequiel, hasta que los huesos no se juntaron, la piel, la carne, los tendones, todo, y hasta que no hubo vida, aleluya, el Señor no empieza a hablar de promesas. El Señor no dijo a Ezequiel: mira, dile a estos huesos que seréis bendecidos, que seréis grandes, que haréis esto y lo otro, porque allí claramente se estaba viendo la muerte, ¿verdad? Entonces, para que recibieran la palabra de bendición, para que recibieran la palabra de la promesa, era necesario resucitar. Era necesario volver a la vida, porque Dios no tiene negocio con muertos. Aleluya. Lucas capítulo 4, versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Juan 11:25 dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Dios es un Dios de vivos. Aleluya. Y cuando Él nos habla a nosotros, es porque Él tiene seguridad de que estamos vivos. Aleluya. Y es esto lo que el profeta pudo entender en la mitad de su profecía, que hasta que estos gran ejército en extremo no se puso de pie con vida, no resucitó, hasta que no resucitó, no vino la palabra de bendición. Hasta que no empezara a caminar por sus propios pies. E Israel no se daba cuenta de que estaba muerta espiritualmente. Y es esto exactamente lo que pasa cuando uno o está lejos de Cristo, apartado de la comunión, como estuvo Israel, o como aquel o aquella que no conoce a Cristo como su Salvador, no lo ha recibido, no puede entender, no logra comprender, ¿verdad? O sea, aunque escuche las palabras bonitas del Evangelio, aunque escuche el amor de Dios, no logra entender porque está muerto. Y si no es Cristo, aleluya, por medio de su Espíritu, soplando vida en el corazón de esta persona, es cuando va a poder darse cuenta de que necesitaba resucitar para poder escuchar la dulce y preciosa voz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En otras palabras, cuando Él llama a la puerta de nuestro corazón para poder ver todas sus bendiciones, para probar todo lo que Él tiene, es necesario abrirla. Hasta que no abramos, hasta que no le permitamos entrar en nuestros corazones, seguiremos muertos. Aleluya. Y muchos se equivocan, y siempre lo decimos, y creen que están vivos por el simple hecho de estar caminando sobre sus pies, por el simple hecho de estar rodeado de mucha gente, de ser famoso, de tener muchos bienes y dinero. Pero Dios no está hablando de esta muerte exactamente, de la muerte física. Dios está hablando de una muerte que es peor todavía, que es la muerte espiritual. Aleluya. ¿Por qué? Porque lo que el hombre necesita aquí dentro es mucho más que dinero, es mucho más que la fama. O sea, los entendidos saben, los que ven las noticias saben, todos los días personas que se llaman influencers, ¿no? Cuando se apagan las cámaras de vídeo, ¿verdad? O sea, se hunden en la depresión. Se apaga el brillo de sus rostros. Van directo al botiquín para buscar la pastilla de la ansiedad. Y una vez más, cuando se enciende la cámara de vídeo, aleluya, allí está otra vez la máscara puesta, de alegría, de consejos, de buenos deseos, pero luego todo eso se desvanece. ¿Por qué? Porque no es que la persona esté muerta físicamente, hay una muerte que uno puede llevar toda su vida dentro de ella. Y no es que no se dé cuenta, ¿por qué? Porque a veces uno tiene todas las cosas a su disposición, está rodeado de personas, tiene muchos amigos, muchos familiares, y se siente más solo que la una. ¿Sí o no? ¿Alguna vez te has sentido así?
¿Alguna vez te has sentido de Señor, yo logré la profesión que anhelaba, el trabajo que tenía, la familia que tenía, que quería, o sea, la casa de mis sueños y tal, pero cómo es que me siento tan vacío? Nada me llena, nada me da alegría, nada me da gozo, aleluya, nada, nada, nada. ¿Por qué, Señor, será? Porque el Señor está diciendo por medio de su palabra, Él quiere darnos vida. Si Él nos quiere dar vida, ¿por qué es? Porque estamos muertos. No se puede dar vida a lo que ya tiene vida, ¿verdad? O sea, es ilógico, pero el Señor está diciendo, yo os quiero dar vida, y no cualquier vida, sino vida en abundancia. Aleluya. Vida de verdad. Y es esta vida que uno lleva aquí dentro y sabe e entiende, como dijo el salmista, el David, ¿no? O sea, cuando cometió aquel grave error, aquel grave pecado en su vida, su vacío era tan grande, su tristeza era tan profunda, siendo él rey de Israel, teniendo todo lo que tenía, aleluya, rogó al Padre, mira, Señor, te pido por favor, devuélveme el gozo de tu salvación. Es que no puedo vivir sin esta paz. Es que no puedo vivir sin este gozo en mi vida, aleluya. Aleluya, no puedo caminar, o sea, estoy rodeado de siervo, tengo el trono, tengo la autoridad, pero sin este gozo no puedo. Devuélveme. Y dentro de esta historia también la Biblia nos cuenta una parábola de dos hombres que ambos murieron. Y eso está en Lucas capítulo 16. Lucas 16, del 19 al 31. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, que significa gritando, clamando, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tiene, óiganlos. Y entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oye a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. Aleluya. Esta historia de esos dos hombres que ambos murieron y fueron sepultados
Claramente la noticia corrió, ¿verdad? Murió fulano de tal, el ricachón ese del barrio tal, de la casa tal. Pero también alguien se testificó, mira, aquel también murió. Un hombre que estaba ahí, que yacía ahí en la puerta. La noticia de la muerte, seguramente de ambos fueron conocidas. Pero la diferencia de ellos no fue la muerte en sí, ni en el funeral que tuvieron, porque seguramente el hombre rico tuvo un funeral de estado, ¿verdad? O sea, con mucha gente, con mucha cosa, y el otro quizás como indigente, quizás fue enterrado. Pero el problema no era el funeral, ni la pompa, ni lo bonito, era después. Aleluya. Porque hasta el cementerio, uno va acompañado, pero después de allí, uno se encuentra solo. Y lo que los llevó a esos distintos lugares fueron sus decisiones antes de partir. Y es por eso que Cristo lo preparó todo. Cristo lo hizo todo. Y esta frase tan célebre, tan bonita, tan poderosa, cuando Él dijo, mira, está todo consumado. Ya está todo preparado. Aleluya. Mi muerte y resurrección es suficiente para salvar al hombre, para salvar a la mujer, para salvar a toda la humanidad. Aleluya. Es suficiente. Y es de esta muerte que el Señor quiere librarnos mientras estamos vivos. A ver si me explico ahora. Podemos estar caminando, sí, con nuestros pies, pero podemos estar muertos espiritualmente. Pero ¿cómo saber si estoy muerto o si estoy vivo espiritualmente? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo entender? Aleluya. Hay unos síntomas que es bueno tener en cuenta. Uno de ellos es cuando uno siente un vacío inexplicable dentro del corazón, o una insatisfacción que no acaba nunca. Es como un agujero negro, o sea, cada vez siento necesidad de algo y logro este algo, pero otra vez estoy insatisfecho. Nunca estoy feliz. Tengo dificultad para estar alegre, tengo dificultad para tener paz. Y no entiendo qué está pasando dentro de mí. No logro comprender las cosas de Dios, escucho, o sea, no entiendo, no entra en la cabeza. Estos son unos de muchos de los síntomas que pueden indicar que uno está muerto espiritualmente. Ya no oro, ya no leo la Biblia. Tengo dificultad y no me preocupo por el bienestar espiritual de nadie. Estoy indiferente al dolor ajeno. O sea, son tantos síntomas que uno puede tener que puede ser señal de la muerte espiritual. Porque es imposible una persona que está viva, o sea, si te pincha algo, ¿verdad? Si te pincha con algo, ¿qué haces tú? ¿Cuál es tu reacción? ¿Verdad? Si te quema con con la sartén allí, con el aceite caliente, ¿cuál es tu reacción? Aleluya. ¿Cuál es el problema de los diabéticos? Gravísimos, gravísimo. ¿Cuál es el problema que tienen los diabéticos que están en un estadio avanzado? La insensibilidad. Es un peligro grandísimo, ¿no? O sea, sus piernas se vuelven insensibles, tan insensibles que a veces se cortan y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque aquella parte está muerta. Y si está muerto, no hay sensibilidad. Entonces el Señor, más que juzgar, hemos dicho al principio, ¿no? O sea, más que un lugar de juicio, el Señor nos quiere llevar a este lugar de esperanza. Amén. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección
Él es la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, ¿qué Él va a hacer? Va a resucitar. Aleluya, te va a levantar. Porque una vez que te levanta, aleluya, Ezequiel capítulo 36, versículo 27, aleluya, Ezequiel 36, 27 dice: habrá una regeneración, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Muerto trabaja, muerto siente dolor, muerto camina. Son las películas, ¿verdad? Muerto tiene empatía, muerto sufre con el dolor ajeno, muerto se afana. Y así todas las preguntas que quieras hacer sobre un muerto y su comparación. Pero un vivo, aleluya, no. Una persona que está viva en Dios, que está, aleluya, otra vez caminando y se siente viva, dice la palabra de Dios, pondrá por obra todo lo que el Señor pone en su corazón. Aleluya. Señor, yo antes tenía, aleluya, un anhelo de estar en tu casa. Yo antes lo que yo pensaba era siempre estar, aleluya, a tu servicio, a tu labor, a todo lo que tú me dijeras, aleluya. Señor, yo estaba 100%. ¿Qué me está pasando, Señor? No siento deseo de orar, no siento deseo de evangelizar. Yo veo el mundo cayéndose a trozos a mi alrededor, y no siento nada. No me duele el dolor ajeno, no me preocupa de nada. O sea, es que me da la sensación que estoy muerto. Pues sí. Son estos los síntomas que una persona que dejó de estar viva, y ahora el Señor nos trae esta palabra. Y el problema es que muchas veces uno ni se da cuenta de que está muerto. Hay una película muy famosa, muy antigua, ¿verdad? Que el hombre se pasa toda la película haciendo cosas, fue muy bien volada, ¿verdad? Se pasa toda la película haciendo las cosas, o sea, él no se había dado cuenta que ya llevaba tiempo muerto, hasta que cayó en sí y vio que su vida se había terminado, ¿verdad? De una forma mucho mejor, aleluya, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trajo aquí en esta mañana, aleluya, para recordarnos que en aquella cruz empezó una historia nueva para nosotros. Que en aquella cruz, aleluya, no estaba, como decía nuestra hermana, un hombre siendo asesinado. No, Señor. Allí estaba una persona, un hombre que se entregó a sí mismo para que estos versículos tuvieran poder sobre nuestra vida, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y de la misma manera como Él ha resucitado, se levantó de entre los muertos de una forma literal, hoy el Señor nos quiere a todos, aleluya, soplar de nuevo vida dentro de nuestros corazones y abrir nuestros ojos para que veamos que no somos más que un saco de huesos secos y muertos y sin vida. Pero por la palabra del Señor, por la palabra de Dios, aleluya, tendones se formarán, hueso con hueso se juntarán, carne subirá por los huesos, aleluya. Y por último, dice el Señor, yo voy a soplar mi espíritu dentro de vosotros, aleluya, para que vivas.
para que podáis ser y vivir todo lo que yo tengo para vosotros como mi iglesia, como mis hijos e hijas. Aleluya. Mientras nos levantamos, los hermanos nos van a ministrar con una canción. Hoy hemos entendido un poquito más el porqué del Calvario, el porqué de la cruz. Aleluya. No ha sido ninguna broma, no. Allí no estaba un simple mártir de la historia. Allí estaba comenzando una nueva historia. Aleluya. Y si el Espíritu Santo te ha tocado, y si el Espíritu Santo te está revelando la condición que está tu corazón, aleluya, no tienes otra cosa que hacer que pedirle que te ayude, que pedirle: Señor, yo quiero sentirme vivo. Yo quiero otra vez, Señor, sentir el gozo de tu salvación.